Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida por parte de la Oficina de Participación Ciudadana. El programa del día de hoy a cargo de el doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de Educación Ciudadana. El día de hoy estaremos brindando la conferencia de formación parlamentaria. Un cordial saludo desde el programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, doctor Jimmy. Buenos días o buenas tardes al equipo de Parlamento Universitario. Vanessa, ¿cómo están? Iván, doctor Rioja, doctor Ricardo, a Jorge Lima. Y bueno, a los estudiantes de la institución que el día de hoy nos acompañan, a los alumnos de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Indoamérica, de las especialidades tengo entendido de educación inicial, primaria, secundaria y educación física. Bien, para nosotros es muy importante tenerlos en esta experiencia, del Parlamento Universitario. Y quisiera comenzar diciéndoles por qué para nosotros es importante. Como ustedes sabrán, o bueno, no les han comentado, yo soy politólogo de profesión. Y bueno, además de trabajar en el Congreso, enseño en algunas universidades. Y uno de los cursos que enseño se llama Teoría de los Procesos Políticos. Y uno de los temas que abordamos, o que yo enseño, se llama el de socialización política. Que en términos simples se refiere a cómo el sistema político incorpora a los nuevos miembros a desempeñar los roles políticos. Pues la forma de cómo estos estén preparados es fundamental. Pero cuando hablamos de estar preparados, no hablamos de estar preparados en matemáticas, en geografía, en conocimientos de los huesos. No estamos hablando de la formación, básicamente en cultura política y en educación ciudadana. El nombre de nuestra oficina se llama Participación Ciudadana y el área concretamente se llama Educación Ciudadana. En este sentido, nuestra finalidad es de formar y fomentar la cultura y la educación cívica y la educación ciudadana en nuestros futuros miembros del sistema político que, bueno, pues formalmente se llaman ciudadanos. Entonces, ¿a dónde iba? Que este proceso de formación política, estimados amigos y amigas, se da fundamentalmente en los primeros años de vida. Lo que vamos a nosotros desarrollar de alguna forma el día de hoy, en términos generales, básicamente referido quizás al Congreso y a la democracia, esta internalización de estos conocimientos y de estas pautas se da más efectivamente en los primeros años de vida de la formación del individuo. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros les podemos contar a los alumnos esto que les estoy hablando de la democracia y el Congreso cuando tengan 15, 16 años en educación secundaria. Lo pueden entender. Es más, lo pueden asimilar, ¿no? Pero no va a ser más difícil que lo internalicen. En cambio, los profesores que inciden en la primaria y en la educación secundaria tienen mejores probabilidades de éxito en internalizar estas pautas que el día de hoy vamos a desarrollar. ¿Ya? Y es mucho más conveniente, mucho más adecuado incidir en esta etapa del individuo. Por eso que podemos tener, les digo, ¿no?, ingenieros o estudiantes universitarios muy preparados en medicina, en economía, en derecho, pero que son, disculpen la expresión, cero a la izquierda en ciudadanía, cero a la izquierda en formación ciudadana. Vamos a explicar eso hoy día, cómo es que pasa, cómo es que sucede eso, y básicamente con ejemplos, ¿no? Y por eso para nosotros es muy relevante, muy importante tener un público como el de ustedes, educadores, formadores, ¿no? Y no, en este caso, el objetivo no es que necesariamente vayan a trasladar cifras, procedimientos, fórmulas, ubicaciones geográficas, sino lo que vamos a tratar de
pasarles a ustedes van a ser unos tips, algunas ideas y algunas nociones fundamentales sobre lo que significa la democracia. No vamos a quedarnos con que simplemente es democracia, demos, pueblo, kratos, poder, se gobierna el pueblo. No, no, no. Vamos a ir mucho más al fondo. Espero llegar al tuétano del asunto con ustedes. Y para esto voy a utilizar un PPT que me va a servir para ordenar las ideas. Así que vamos a comenzar. En algunas cosas voy a correr, en otras cosas voy a poner énfasis. Vamos a poner aquí en modo presentación. Una cosa más, por favor, cuando sientan comodidad, formulen sus preguntas en el chat, o cuando pasemos de módulo en módulo, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que formulen las preguntas que consideren necesario, utilizando el audio y el video de ser necesario. Bien, les decía que el día de hoy vamos a tratar 3 temas. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el Congreso? ¿Y qué es un proyecto de ley? ¿Cómo es un proyecto de ley? El objetivo de la charla del día de hoy va a ser básicamente, miren los objetivos, comprender la naturaleza de la democracia. ¿Qué es la democracia y cuáles son los valores que la conforman? Vamos a entender la naturaleza de la institución congresal. No vamos a decirles a nuestros alumnos hoy si ahí radica el poder legislativo, donde se hacen las leyes. Vamos a ir al fondo del asunto y a tratar de entender si esta institución es necesaria y para qué sirve. Tercero, vamos a ver cómo se organiza y cuáles son las funciones del Congreso. Y finalmente vamos a entender la estructura de un proyecto de ley, pero esto básicamente orientado ya para su trabajo en el Parlamento Universitario que van a tener más adelante, ¿no? En la medida en que ustedes van a desempeñar, no solamente desde el punto de vista teórico, sino en este caso se van a poner los chimpunes, van a bajar de las gradas y van a convertirse en congresistas. Van a ustedes jugar la pelota en la experiencia del Parlamento Universitario. Comencemos. Y para hablar básicamente de este tema de la democracia, quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Para ubicar el tema. Primero, quisiera hablar sobre las funciones del Estado. Ojo, ¿no? Y aquí no voy a irme a ninguna doctrina, ni alguna teoría política, ni alguna escuela que desarrolle el tema. Aquí yo voy a ir al sentido común de la explicación, de tal suerte que cuando le digan, oye, ¿por qué el círculo es, por qué redondo es redondo? Básicamente es una circunferencia, ¿no? Igual cuando les digan, oye, las funciones del Estado, ¿qué funciones tiene el Estado? Independientemente de lo que digan las constituciones, el sentido de la lógica, y por eso yo siempre les digo a mis alumnos, lo importante es que quede la idea, no lo que dice el artículo de la Constitución o lo que dice tal teoría, sino el sentido lógico y elemental. ¿Para qué sirve el Estado? Ustedes respóndanse. ¿Es necesario un Estado? Toda sociedad civilizada, ¿pueden existir sociedades sin Estado? No, de hecho no. Toda sociedad civilizada, no, ni siquiera civilizada, toda sociedad organizada requiere de un ente rector, de un ente que lo organice, de un ente que haga posible que esta unión, esta comunidad política estén juntos, estén organizadas. Y cuando hablo de comunidad política, miren, aquí estoy hablando del Perú, una nación, algunos me dirán conjunto de naciones. Lo cierto es que tenemos un conjunto de personas que viven en un territorio y que comparten determinados elementos, ¿no? Esta comunidad política puede ser cualquiera, no hablemos de Perú, hablemos en el país, podemos hablar en el mundo, podemos hablar de Australia, Canadá, China, totalitarios o autoritarios, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, etc. De que esta noción sirve, ya sirve independientemente de las consideraciones ideológicas o filosóficas, y sirve para cualquier tipo de civilización, incluso las antiguas, las preincaicas, pensando incluso hasta en Chamín de Huántar, pensando en
en la comunidad política Wari, por ejemplo, ¿no? O en el Imperio Romano, etcétera, ¿no? ¿Qué funciones cumple el Estado? Entonces, miren, ¿no? Básicamente tres, simples, sencillos. Un Estado protege a los miembros de su comunidad política y a sus intereses, y cuando hablo de intereses, puedo hablar de intereses económicos, territoriales, etcétera, de amenazas, ¿no? La idea es neutralizar amenazas para que esta comunidad política sea vigente, crezca, se desarrolle o se mantenga. ¿Sí? Amenazas. En este sentido podemos identificar dos tipos de amenazas, ¿no? Una las que vienen de afuera y otras las que vienen de adentro, ¿no? Hablemos de las que vienen, primero de las que vienen de afuera. Aquí podemos citar tres tipos de amenazas. Las amenazas políticas o geopolíticas, las amenazas naturales y las amenazas socioeconómicas. Cuando hablo de las amenazas políticas o geopolíticas me refiero a que otros países, otras comunidades políticas pueden poner en riesgo, en este caso, a nuestra comunidad política. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser posible eso? Básicamente a través de la figura de las invasiones o las guerras. Aquí pueden haber matices, ¿no? Algunos me pueden decir, oye, aquí podemos incorporar también la invasión económica, la invasión cultural. Eso lo dejamos para la teoría, para la academia. Pero en términos específicos, la idea es evitar la invasión militar o la invasión territorial, ¿no? De tal suerte que que puedan anular o perjudicar los intereses de los miembros de esta comunidad política. En este sentido, tengo que decir que, bueno, la otra mitad del mundo quizás está en guerra, ¿no? Están en guerra. Naciones se enfrentan entre ellos, que hablan de en África, en quizás parte del Oriente, etcétera, donde hay una tensión permanente de guerra, ¿no? Algunos países han desaparecido producto de las amenazas internas. Me gustaría citar el caso de Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Que se ha terminado desintegrando. Pero bueno, para no especular mucho, quiero utilizar dos ejemplos. En nuestro país, a lo largo de nuestra historia, en dos oportunidades claras, nuestro Estado, no pudo protegernos a nosotros, a los habitantes de nuestra comunidad. Sí, a nosotros. Falló. Me refiero a la invasión de los españoles en 1532 y me refiero a la guerra con Chile en 1789. El hecho concreto es que de afuera, de Europa, vino un Estado, otro Estado, en este caso el Imperio Español, y invadió pues a la comunidad política existente originariamente acá, que era el Tahuantinsuyo. Se superpuso, la anuló y cambió la historia y los destinos de esa comunidad política para siempre. Consecuencias irreversibles. Falló el Tahuantinsuyo al defender la integridad de su territorio y bueno, pues los intereses de sus habitantes de esa comunidad política, hasta el punto que gran parte de su población desaparece. El otro momento es cuando Chile invade Perú, producto de la Guerra del Pacífico. El hecho concreto es que unos años estuvieron dentro del territorio nacional, y para graficarlo tengo que decirles que la bandera de Chile flameó en la Casa de Pizarro, en Palacio de Gobierno, por algunos años. 1709, fracasamos con la idea de proteger a los miembros de la comunidad política. Entonces, la idea del Estado actual es velar para que no suceda eso, para protegernos. En el segundo caso, las amenazas vienen de adentro. Pero también podemos citar las amenazas socioeconómicas que provienen de afuera, ¿no? En este caso, y las amenazas naturales también estaba olvidando. Y el caso típico de una amenaza natural es la pandemia, el COVID, ¿no? Allá en el otro lado del mundo, en el Asia, un chinito se comió un murciélago contaminado, y bueno, pues
produjo una pandemia, ¿no? Sin tomar en cuenta las ideas conspirativas que se han creado. El hecho concreto es que hay una pandemia que vino del otro lado del mundo. Y bueno, nos tiene ahora saqueados en casa, encerrados, con varios cientos de miles de muertos, con millones de infectados en el mundo, con pérdidas económicas significativas. Lo ideal sería que el Estado pueda anular este tipo de amenazas, pero ni siquiera los países desarrollados lo pueden hacer. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es mitigar, reducir al máximo posible los efectos de esta amenaza, ¿no? Por el ahí que nos dicen pues, que tenemos algunas medidas, nos dictan algunas normas, algunas restricciones que esperan de resultados. Pero volviendo a las amenazas, en este caso a las amenazas internas, podemos ver que dentro de nuestras mismas fronteras, de nosotros mismos pueden también surgir amenazas. Y en ese sentido tengo que citar, por ejemplo, la amenaza geopolítica, ¿no? Ocasionada por los mismos hombres, en este caso los mismos peruanos, ¿no? Y podemos convertirnos en amenazas de nosotros mismos. ¿Cómo es esto? Las guerras civiles. Efectivamente, quizás la amenaza más grande de una comunidad política, la amenaza más grande interna es una guerra civil. ¿Qué significa? Que la mitad de los habitantes de esta comunidad política se enfrentan por las armas, ¿no? Hasta el punto de querer aniquilarse y anularse. Es una guerra civil. No sé, ustedes han escuchado de la guerra civil en Estados Unidos, donde los estados del norte se enfrentaron a los estados del sur. Pudieron dividirse, Estados Unidos pudo haberse convertido en dos países, pero bueno, su estado se impuso y bueno, pues pudieron mantener la unidad. Nosotros, si bien es cierto, no hemos tenido episodios claros de guerras civiles, pero hemos tenido episodios similares. En este sentido es una amenaza permanente. ¿Cuál es el terrorismo? En términos generales significa también que un grupo de peruanos se enfrentan a otro grupo de peruanos, pero esta vez sin dar la cara, poniéndose capuchas y generando el terror, sembrando el terror. ¿Con qué objetivo? De subvertir el orden, de hacer que el país sea inviable y instaurar un nuevo régimen, con igual consecuencia de pérdidas de vidas, con pérdidas económicas. Algunos dicen que el terrorismo le costó al Perú lo mismo que su deuda externa. Pero bueno, lo cierto es que las consecuencias son igualmente catastróficas. Bajando en las amenazas naturales podemos encontrar pues, muchas amenazas naturales dentro de nuestras fronteras. Y los ejemplos que rapidito recuerdo son, por ejemplo, el terremoto del sur de Ica, cientos, miles de muertos, cientos de pérdidas, o por ejemplo las inundaciones en el norte producto del fenómeno del Niño, ¿no? Pérdidas económicas, familias afectadas, o podemos citar en el sur, en Puno, los friajes, las heladas, o en nuestra selva, el dengue, etc. Entonces, ante esa circunstancia, el Estado asume una responsabilidad rectora, ¿no? Para, como les digo, anular o mitigar los efectos de estas amenazas para que no resultemos ampliamente perjudicados. Bajando el nivel de las amenazas, podemos ver las amenazas socioeconómicas, aquí podemos citar, por ejemplo, el narcotráfico, que mina las bases mismas de las instituciones, ¿no? Igual que la corrupción, le resta legitimidad y fortaleza no solamente al régimen, sino también a las instituciones y a las autoridades, ¿no? Pero estas funciones, que realmente pueden ser un ejemplo, me sirven para decirles que son fáciles de cumplir, porque hay instituciones encargadas de estas funciones, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, los servicios de inteligencia, las embajadas, etcétera, ¿no? En el caso de la amenaza exterior, las Fuerzas Armadas, las fronteras. En el caso de la amenaza interior tenemos el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, los servicios de inteligencia internos, el de defensa civil, etc.
Estas dos funciones son fáciles. La tercera función es la más compleja y quizás es la central para efectos de esta exposición. ¿Cuál es la tercera función? Miren, el objetivo de un Estado es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un país o de una comunidad. Ese es el objetivo, mejorar las condiciones de vida. ¿Y cómo mejoro las condiciones de vida? Tenemos algunos ejemplos. Mejorar la esperanza de vida de los habitantes. Es decir, si antes vivían 60 años, que puedan vivir 70 años, 80 años en promedio, todos los habitantes, con calidad de vida, con una jubilación digna. Reducir la mortalidad infantil para que nuestros niños crezcan sanos y saludables y no mueran en el proceso. Generar más empleo, con mayor ingreso per cápita, con vacaciones, con empleos que puedan cubrir la canasta familiar, etcétera, ¿no? Mejorar la educación, de tal suerte que seamos competitivos, que el ciudadano que tenga básicamente, que todos tengamos la educación, al menos básica, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, que eso nos permita desempeñarnos dignamente en nuestra vida diaria. Y bueno, los que puedan acceder a una educación superior, ¿no? Aquí quizás habría que desmitificar algo. Algunos piensan y dicen que todos deberían tener educación superior. Esto no sucede en ninguna parte del mundo, ni siquiera en países más desarrollados. Y tampoco sea bueno que eso suceda, ¿no? Porque imagínense, todos serían directores, pero nadie remaría el bote. Nadie serviría en los restaurantes, nadie manejaría los buses, nadie vendería en las tiendas, nadie atendería en las panaderías, en los grifos, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que los que puedan, los que deseen, se queden con la educación básica, pero esa educación básica les permita un ingreso digno, ¿no? Una vida respetable que les permita conducir una familia y bueno, pues ver que sus hijos puedan crecer y entrar a la universidad, terminar el colegio. Más producción, hacer que nuestro país produzca más. No solamente debemos producir piedras, sino cuando me refiero a piedras me refiero a minerales, ¿no? La idea es que podamos transformar esa producción, ¿no? Que nuestros espárragos vayan enlatados, en diferentes presentaciones, es decir, que tengan mayor valor agregado, que nuestro cobre salga en filamentos, en tubos, en alambres, y no solamente en piedras. Igual con el hierro, igual con la papa, ¿no? O sea, debemos producir, industrializar la papa en sus diferentes formas, la quina, la quinicha, y quizás podamos llegar a producir televisores pantalla plana, podamos producir, no sé, pues, automóviles, podamos producir celulares, podamos producir vacunas, podamos producir armas, etcétera, como lo hacen los países desarrollados. Más seguridad, que podamos crecer, vivir, conducirnos por las calles, etcétera, con suma tranquilidad, sin tener miedo de perder la vida o perder nuestros efectos personales, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida, tenemos claro que por ahí va la cosa. Pero ¿dónde radica la complejidad, estimados amigos? Jocelyn, Miriam, Karen. Yo quiero justamente incidir aquí en el aspecto complejo, porque eso me permite recién entrar al punto principal de la exposición, ¿no? Entonces, Yadira, Melissa, Erika y en general todos los participantes, prestemos atención. La diferencia radica en que no nos podemos poner de acuerdo en las formas, en los medios de cómo llegar a conseguir esos objetivos. Los objetivos pueden ir incluso diametralmente opuestos. La idea, por ejemplo, es decir, oye, generar más empleo, mejorar la esperanza de vida, tener más ingresos, pueden ir, por ejemplo, por las políticas de un extremo ideológico para unos y para otros por el otro extremo.
Estamos, para utilizar un ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de las izquierdas y desde el punto de vista de las derechas. Y así, en todo vamos a encontrar diferencias de grado. Por ejemplo, mejorar la educación. Ok, sí, la idea, todo el mundo dice, sí, oye, el país debe cambiar si mejoramos la educación. La pregunta es, cuando hablamos de educación, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿De las currículas? ¿De los sueldos de los profesores? ¿De la infraestructura, de los colegios, de la conectividad del internet, de las tablets? De la alimentación de los niños que van a los colegios sin tomar desayuno, que primero deberían tener una buena alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, o lo ideal sería borrar todo de una vez, ¿no? Pero como somos un país en desarrollo, hay que priorizar. La pregunta es, ¿cómo priorizamos? Le damos prioridad a la educación privada, a la educación pública, etcétera. Cada quien, cada posición puede tener su grado de verdad, su grado de legitimidad. Pues aquí radica la complejidad. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice, yo tengo la verdad para que trabajemos desde ese punto de vista? En un sistema autoritario es fácil. ¿Por qué? Porque un poderoso, un dictador, nos dice sencillamente qué hacer, ¿no? Con el dedo y con la fuerza de las armas y la producción de una norma nos dice, se hace esto. Y a los ciudadanos nos queda solamente acatar sin duda ninguna. Estoy pensando en estos cuatro señores. A manera de ejemplo, Julio César del Imperio Romano, Hitler del Tercer Reich, Napoleón Bonaparte del Imperio Napoleónico y pensando en Pacheco del Imperio Imperial. ¿Qué tienen en común estos dictadores? Pues bueno, pues básicamente no han sido elegidos. En el caso de Hitler, vamos a ver que sí, entró al poder por la elección, pero después se volvió dictador. Las decisiones se imponen, el pueblo no participa, no es consultado, no hay representación política. El pueblo obedece, en síntesis es el imperio de la fuerza y del miedo. En una democracia no, la situación cambia. El país se divide en partes, en partidos políticos, por eso viene su nombre, ¿no? Partidos políticos. Entonces, cada partido político presenta una fórmula, unos medios de cómo se deben conseguir o de cómo se pueden arribar a esos objetivos de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de una comunidad. Cada partido tiene su verdad, cada partido tiene sus argumentos para esgrimir legitimidad y para señalar con fuerza que ese es el camino. Finalmente, ¿a quienes nos toca decidir? A los ciudadanos. Nosotros escogemos y decidimos a qué partido político le damos el pasaporte, le damos la autorización, le otorgamos la legitimidad para que implemente sus ideas. En este sentido, las elecciones son eso, una suerte de consulta de qué partido y qué gobernantes deben implementar su plan de gobierno. Pero bueno, hasta aquí no les he dicho nada nuevo, ustedes ya lo saben, y aquí sí pretendo sacudirlos un poco y llegar no solamente a su cabeza, ojo, pretendo llegar en este caso a su corazón, a sus sentimientos y a su estructura de personalidad. ¿Por qué? Porque es como cuando, creo que así podríamos lograr un cambio. Si no, va a aparecer esa situación donde, bueno, pues a un enamorado le dicen, oye, ¿cómo vas a estar con esa chica que tal o cual, etcétera? Le demuestran y le dicen que es una mala persona, tiene un pasado, no tiene por ahí, etcétera. Y el tipo asiente y dice, sí puedo, pero después está ahí dándole vueltas y buscando, ¿no? Una cosa es la cabeza, la razón, el sentido de la lógica, y otra cosa es el sentimiento, ¿no? Entonces la idea es que se acompañen aquí las dos cosas, el sentimiento, los valores y el raciocinio, porque si no vamos a
vamos a ser unas personas con unos valores distintos, atrapados en una estructura estatal distinta, diferente. Voy a pasar a explicar. Voy a abrir la puerta porque hay medio calor. Aquí en Lima todavía está con calor. Tiene un minutito. Ya está. Estoy de nuevo. Entonces, jóvenes, la democracia, tengo que decirles que no son solamente elecciones, no solamente es una forma de gobierno, donde hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, no. La democracia es, antes que nada, una forma de vida, es una forma de ser. ¿Cómo es este proceso? Por ejemplo, ¿cuál era la filosofía de vida de los espartanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se anima a tomar el micro? ¿Alguien vio la película de 300? ¿Quién quiere intervenir? ¿Nadie? Estoy habilitando el micrófono. Levanten la manita. Ahora sí, ya tenemos micrófono abierto. Si alguno desea abrir micro, tiene permiso. Bien, ¿nadie? Ok, ¿se acuerdan de la película 300, ¿no? De Hannibal? Bueno, Esparta básicamente era una sociedad que criaba guerreros, ¿no? O sea, sus ideales, sus valores se orientaban a generar un individuo preparado para la guerra, para la conquista. Y en este sentido, el culto de la fortaleza del cuerpo, la perfección del cuerpo era fundamental. Y las habilidades del guerrero también eran vitales. Y en este sentido, la educación básicamente se orientaba a la educación física y al desarrollo de las habilidades de combate, a diferencia de Grecia. Algo así. En democracia, crecer en democracia implica que nosotros como ciudadanos debemos ejercer determinados valores y nuestros principios. Y estos son los valores y los principios que debemos enseñar a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes. Y les decía que es mucho más productivo, mucho más sensato y mucho más efectivo cuando les enseñamos esto cuando son pequeños. Educación inicial y educación primaria. Después ya es un poco más complejo y ustedes saben que después se les enseña básicamente geografía o les enseñan a memorizar la Constitución, etcétera. Pero la idea es que cuando les enseñemos esto, la idea es que aprendan a ser y a vivir. De tal suerte que cuando se vean en el colegio, en la casa, en el trabajo, se entiendan en el marco de los principios y los valores de la democracia. Voy a explicar más adelante. Para esto voy a utilizar un ejemplo que siempre utilizo y que me sirve mucho. La democracia es como una moneda que tiene dos caras, el lado ideal y el lado real. El lado real justamente es real porque de alguna forma lo palpamos, lo conocemos o hemos tenido alguna experiencia directa con eso. Estoy pensando, por ejemplo, en normas, en instituciones y en procedimientos. Cuando hablo de normas me refiero, por ejemplo, a la constitución política, a los códigos que forman el peso jurídico de una sociedad. Cuando hablo de instituciones me refiero al Congreso de la República, al Gobierno Regional de la Libertad, la Municipalidad de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Que alguna vez hemos visitado, conocemos procedimientos como las elecciones. Hace un par de semanas hemos estado votando. Entonces lo hemos vivido, lo conocemos. Pero esta es, digamos, que la parte externa, ¿no? Porque hay un trasfondo que fundamenta, que justifica que esto exista. ¿Cuáles son estos valores y estos principios? ¿Mm? Valores y principios de la democracia. Qué interesante. ¿Cuáles son esos valores y esos principios? Comencemos por la igualdad. La igualdad. ¿Cómo entendemos la igualdad? La igualdad que nos dice que para un sistema democrático es necesario entendernos todos los ciudadanos iguales ante la ley. En este sentido, todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Miren la importancia y la fuerza de esto. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. No hay ciudadanos de primera ni de segunda categoría. La libertad.
tenemos todos los ciudadanos la libertad de poder expresarnos, de reunirnos, de transitar en nuestro país, de escoger a nuestros gobernantes, de elegir a nuestros gobernantes. Tercero, la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Respetar al distinto, al diferente, convivir con el diferente. Al diferente no se le persigue, no se le exige, no se le anula. Al gordito no se le hace bullying, al de otra religión no se le declara pagano, al de otro partido político no se lo encarcela, al de otro sexo o de otra preferencia sexual no se le estigmatiza o tampoco se les tira piedras hasta que muera. Respetar al punto de vista distinto, diferente. Y finalmente, entender que en una sociedad así, donde los ciudadanos son iguales, libres y tolerantes, las decisiones se toman por mayorías. No hay un superpoderoso, no hay un genio, no hay un superdotado, sino todos los ciudadanos intervienen y las decisiones se toman por mayorías. Esta es la parte central de la exposición. Pero bueno, para que no quede ahí simplemente en teoría, lo voy a pasar a un ejemplo práctico que va a poner a prueba esto que les estoy diciendo. El ejemplo nos va a permitir comparar esa cultura tradicional que nosotros traemos en nuestra espalda, que nos han introducido nuestros padres. Ustedes que saben básicamente cómo han estudiado o estudian educación, saben que los agentes de socialización, los primeros agentes de socialización son fundamentalmente los padres en la familia. Y la familia nos han trasladado básicamente algunos conceptos y algunas ideas tradicionales que los llevamos arraigados y que después se refuerza en el colegio y que poco a poco se van construyendo después. En este sentido, esta cultura tradicional que nos persigue y nos acompaña se confronta de alguna forma con los valores de la democracia contemporánea actual. De tal suerte que, por ejemplo, pueda aventurarme a decir que como sociedad todavía somos algo discriminadores, algo autoritarios, y bueno, pues nos consideramos incluso hasta diferentes, ¿no? Ya sea por motivos de apellido, de raza, etc. Y esto es un problema fundamental para la democracia. Voy a explicar por qué. ¿Qué se requiere para ser elegido congresista, estimados amigos? Aquí están los ejemplos. Básicamente ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y estar apto para votar. Artículo 90 de la Constitución Política. ¿Esto qué significa? Que cualquiera puede ser peruano. Perdón, cualquiera puede ser congresista. Solamente hay que tener 25 años de edad. Pregunta. ¿Esto está bien o está mal? El micro está abierto para quienes quieran opinar o lanzar una idea. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te escuchan. A ver. Bueno, es interesante lo que está hablando. Mi pregunta es, bueno, básicamente va relacionado a la educación, porque yo soy estudiante para la educación primaria. ¿Y cómo se aplicaría una democracia para la nueva generación que estamos formando? Y si la generación anterior está mal, porque a los padres ya no se les puede enseñar. Ellos ya están formados así. Ya sus valores, sus principios están establecidos. Mal de repente, porque es una cadena ya, sucesiva ya, que ya está mal. Y yo, a ver, ¿cómo usted me daría una solución para ese caso? No sé. Pierre, te agradezco tu pregunta, realmente es muy importante, compleja de responder, y realmente este es el objetivo, y yo me felicito un montón de que tú te preguntes y digas, oye, ¿cómo rompemos este círculo vicioso?
efectivamente, es uno de los grandes retos que tienen los estados en sus políticas de educación para ver cómo prepara ciudadanos para la nueva generación. Realmente me siento muy alegre con tu pregunta porque creo que parte de la exposición ya se ha cumplido, ¿no? Y empiezo. ¿Quieres complementar? Porque quiero desarrollar la idea. Sí, porque yo como futuro docente, yo puedo tener toda la voluntad del mundo de enseñar al pequeño, enseñarlo, formarlo con valores, pero lo que pasa es que su tiempo es limitado con nosotros. Está un tiempo y luego regresa a casa y en casa es diferente, ¿no? Y no se puede hacer nada ahí cuando ya los padres intervienen, porque el mayor ejemplo es los padres. Y si uno se pone a pensar, todo en infraestructura, en libros, en conocimientos, nos enfocamos, pero antes, en mi generación, había escuela para padres y ahora casi lo hemos dejado de lado eso. Y eso me preocupa a mí, porque me preocupa, ¿por qué? Porque la educación va de la mano con los padres. Y ahorita, si nos damos cuenta, los padres han dejado prácticamente sus emociones con los hijos. Y eso me preocupa. A mí en realidad me preocupa porque esta es la base, porque más adelante, mire cómo estamos. Y ahorita me preocupa porque yo como futuro docente y estudio en una educación pública, no estoy estudiando. Imagínense, porque ahorita el presupuesto, por lo que me han dicho y por lo que yo me he informado, el presupuesto del instituto no, no vamos a perder este ciclo. Y la educación es un pilar muy importante para el Estado, para una sociedad. Gracias, Jean-Pierre. Vamos a dar oportunidad para... Y voy a complementar lo que estás diciendo. Efectivamente voy a desarrollar a partir de eso. Creo que Aleli Briones quería hacer uso de la palabra, o Dianit y Paraguirre, ¿por qué de los dos? ¿No? Yo. ¿Quién? ¿Cristi? Aleli. Aleli, a ver, dale, Aleli. No, solamente quería aclarar cierto punto, ya que acá mi compañero había comentado de que los adultos ya tienen bien enraizada toda la educación que han recibido, todos los valores, y que ahora se puede ver de cierta manera que no es lo que se espera, que no es lo que se estima, que no están tomando ciertos puntos importantes para la educación del niño, para su estabilidad emocional, y tantas cosas que pueden pasar ahora. Pero se puede interpretar a lo que dijo de está mal con los valores que han recibido. Solo quiero acotar de que los valores no son anticuados, sino que los valores ya no se están tomando mucho en cuenta ahora porque, no, si el respeto no, tienes que ganarte el respeto. No, el respeto siempre va a existir. El respeto se merecen todas las personas, no que no gánate el respeto, o si no, sé humilde, no porque no me parece, no. Sino, quiero aclarar este punto, no la educación, los valores que han recibido las generaciones tras generaciones no son anticuadas ni están mal. Simplemente que ahora la vemos muy poco, que nos parece algo tan desconocido, tan raro, tan obsoleto, y ya no se usa en la actualidad. Y son muy escasos. Ese es el punto que quería aclarar. Gracias, Leli. Vamos a comentar eso, ¿no? Sucede, Leli, que cada tipo de sociedad tiene sus valores. No, una sociedad, por ejemplo, medieval es tradicionalista, es conservadora, es religiosa, ¿no? Una sociedad primitiva, igual, ¿no? Entonces, el sistema democrático requiere que sus ciudadanos tengan nuevos valores. Un sistema de producción artesanal tiene valores, como, no sé, pues, el arte, la dedicación, etcétera. La producción industrial requiere eficacia, rapidez, etcétera, ¿no? En este sentido, pueden haber valores en distintos ámbitos, en social, económico, etcétera. Pero en el político, en el caso de la democracia, se requiere el uso de valores específicos. En este caso, ¿cuáles son? Ya les dije, la libertad, la igualdad y la tolerancia. Algunos más pueden haber, pero yo quiero centrarme en estos tres importantes, ¿no? Y quiero pasar a explicar, ¿no? No me han respondido este asunto de la pregunta, ¿no? Si es bueno esto o malo de que
cualquiera pueda ser congresista. Bueno, yo les voy a contar que cuando hago esta pregunta en todas las charlas, en todo el país, y esencialmente cuando son de otras facultades, especialmente de derecho, dicen, no, está mal, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que cualquiera pueda ser congresista, ¿no? Porque de alguna forma se sienten ellos los llamados, ¿no? A desempeñar esta función. Dicen, deberían dedicarse a la política y a ejercer esos cargos de responsabilidad, de gobernadores regionales, de congresistas, de consejeros, personas que tengan educación superior. De esa forma se garantizaría que manejen bien los recursos, que se desempeñen adecuadamente y no haya tanto escándalo, tanta corrupción, etc. Vamos a, por un rato, hacer caso de ese, entre comillas, clamor popular, ¿ya? Y quiero comenzar por decir, ¿qué porcentaje de la población tiene educación superior? Aproximadamente solamente el 30% de la población. Acá, el 70% no lo tiene. Y creo que esta es la media en todos los países, ¿no? En todos los países. La diferencia es la calidad, ¿no? Solamente el 30% de la población tiene educación superior y el 70% no lo tiene. Y no es posible que lo tengan todos. Ya les he dicho, no todos pueden dedicarse a dirigir el bote y nadie remar, ¿no? Pregunto, ¿qué pasaría si solamente decimos que este 30% de la población puede participar y el 70% de la población no? ¿Estaría bien o estaría mal? Claro que estaría mal, ¿no? ¿Qué nos dice el primer valor de la democracia? Están viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla, ¿no? Por favor, de confirmen. Vanessa, se ve bien, ¿no? Sí, se logró observar. Gracias. Sí se ve bien, doctor. Gracias, Diana. Entonces, el primer valor de la democracia les dije que es la igualdad. Mismo. ¿Qué es el hecho de igualdad? Todos somos iguales ante la ley. Si nosotros decimos solamente el 30% de la población participa y el 70% no, no estaríamos quebrando este valor de la igualdad. Estaríamos creando ciudadanos de primera y de segunda categoría. Me hace recordar allá en los tiempos antiguos, en la Edad Media, donde para participar, mira, ¿cuánto regresaríamos? ¿Ah? Para participar en política había que pertenecer a determinadas clases sociales, ¿no? A la nobleza, conde, duque, marqués, a la clase militar, coronel, general para arriba, ¿no? A la burguesía, terratenientes, banqueros, navieros, etc. Y el pueblo no participaba. El pueblo no participaba. Ajeno al pueblo. Típico de los valores de la Edad Media. Miren, en nuestro país ha estado mucho tiempo así. Les cuento que hasta hace 50 o 60 años la mujer, la mitad de la población no podía participar. Miren, ¿eh? La mitad de la población no participaba. La mujer, ¿y por qué no participaban las mujeres? Porque consideraban que eran seres inferiores, que no tenían autonomía y voluntad para poder expresarse justamente de manera autónoma, ¿no? Porque dependían del marido, no tenían trabajo. Ese era nuestro país. Entonces, cuando, por ejemplo, Alelí me dice, hoy hay valores antiguos que se han olvidado, y esos valores antiguos que, por ejemplo, discriminaban a la mujer, hay que olvidarlos y hay que superarlos. Hay que abrazar nuevos valores. Y estos valores, por ejemplo, hay que enseñarles desde chiquitos y en casa que todos somos iguales. El hombre y la mujer, los niños, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Todavía queda en nuestra sociedad ese criterio de que hoy el hombre se estudia y las mujeres quedan en casa. O el hombre estudia profesiones con mayor riesgo, mayor efectiva, y las mujeres otro tipo de profesiones un poco más sencillas. No. Esos valores hay que desterrar socialmente, pero a mí más me interesan los valores políticos. ¿Cuáles son los valores políticos? De igualdad política, que significa que todos podemos elegir, todos podemos ir a votar a las urnas, y todos podemos ser elegidos. Miren, no importa si soy hombre, si soy mujer, no importa si soy
adulto mayor, si soy adulto o joven, no importa si soy shipibo, comibo, aymara, quechua, no importa si soy católico, protestante, no importa si soy analfabeto o si tengo educación superior o si soy o tengo educación básica o regular, no importa. Todos podemos tener la oportunidad de ser elegidos. ¿A quién le corresponde decidir, elegir y pasarlo y darle su pasaporte? A los ciudadanos. Y por eso, cuando vuestro compañero nos decía, es importante justamente tener estos ciudadanos bien formados para que las decisiones que tomen sean las más adecuadas y las más correctas. Esa es la principal preocupación. No, porque la calidad de las democracias se sustenta en sus miembros, no tanto en sus instituciones. Las instituciones son como una herramienta, pero si tenemos ciudadanos ignorantes o ciudadanos muy emotivos y no tan racionales, y quizás con valores anticuados, tenemos serios problemas. No, ahí está la institución, ahí están los procedimientos, pero tenemos ciudadanos anticuados, con valores tradicionales. Y ese es un problema serio, ¿no? Entonces, pues, si nosotros ponemos el primer requisito de la educación superior, por ejemplo, nos traeríamos abajo el valor de la igualdad. ¿Cuál es el segundo valor que les había dicho? Doctor. O escriben ahorita las preguntas y las respondemos después. Para poder avanzar, Manuel, escúchame, por favor. Vamos a dar tiempos para las preguntas. No es que en cualquier momento se interrumpe, ¿ya? Porque si no, no voy a poder desarrollar la idea. Sí, no era una pregunta, sino un comentario lo que usted manifestaba, doctor. Manuel, te voy a agradecer. Listo, lo voy a escribir en el chat para que usted lo lea. Gracias. Sí, gracias. No, tú mismo lo puedes formular, pero escríbelo que no se te vaya la idea. 2. La libertad. Libertad para elegir. Estimados jóvenes, ¿cuántos siglos ha pasado para que el hombre pueda escoger esta forma de gobierno? Miles de años. Durante miles de años, el hombre se impuso a los otros hombres, ¿no? A través de gobiernos militares, autoritarios, religiosos, tradicionales, etc. Recién hace 200 años se inventó este sistema democrático, por el cual el pueblo expresa su voluntad para decidir quiénes van a gobernar. Libertad. Libertad para expresarse, para manifestar su opinión, para andar por las calles, para decidir dónde vivo, etc. Pero ¿qué pasa si a nosotros nos dicen, ojo, tú solamente vas a escoger de este 30% de la población y no del 70% de la población? ¿Tendría libertad o están coartando mi libertad? Me hace acordar cuando yo tenía 5 años y llegaba mi padrino a mi casa y me decía, vamos, Estado, te voy a llevar a la tienda para que compres lo que quieras. Y yo le decía, sí, lo que quieras, padrino, sí, lo que quieras. Y iba contento, libertad, voy a poder escoger lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Y me llegaba y le decía, ya, yo quiero chocolates. Y me decía, no, chocolate te hace daño a tus dientes, escoge otra cosa. Y yo decía, entonces gaseosa. No, gaseosa, tu mamá no quiere que te indique gaseosa, escoge otra cosa. Y no me había dicho que tenía libertad. Entonces, si nos dicen escoge de este grupo de la población, entonces lo que estamos teniendo es una libertad cercenada, tutelada, a medias. Y una libertad a medias no es libertad. Entonces, con eso nos estaríamos trayendo abajo el segundo valor. ¿Cuáles habíamos dicho el tercer valor de la democracia? La tolerancia. Y la tolerancia implica respetar el punto de vista distinto, diferente. A todos nos gustaría que seamos pues, como nosotros, pero ni siquiera en casa podemos ser iguales o pensar igual o querer igual. Hagan la prueba para escoger una película para ver. Siéntense todos a ver en un momento y digan, vamos a ver una película. Lo que vamos a ver son diferencias de opiniones y van a haber unos que van a ganar y otros que no. ¿Y qué pasa si el que perdió agarra y bueno, pues patea el televisor o se va a su cuarto, etcétera? ¿Eso es tolerancia?
En política se trata de convivir con el que piensa distinto, diferente, hasta diametralmente opuesto. Incluso se le da la oportunidad para que participe en elecciones, para que exprese sus puntos de vista. Y finalmente a la sociedad le tocará escoger y decidir. David, un buen dicho que dice, ¿no? A un pueblo culto, gobernantes cultos. A un pueblo inculto, gobernantes incultos. Cada país, cada nación tiene los gobernantes que se merece. Entonces, por eso la educación es básico y es fundamental. Y no estoy hablando de saber los huesos del cuerpo, ni de saber aritmética, sumar o restar, sino de ser. Cuando hablamos de educar, no solamente es transmitir el conocimiento, sino formar personas con ese sentimiento, ¿no? De tal suerte que se comporte y tome decisiones de esa manera. Una democracia requiere ciudadanos con ese perfil, ¿no? Entonces, pues, ahora sí vamos a entrar al tema del Congreso, pero antes creo que querían hacer preguntas. Creo que Larry quería hacer una pregunta. Ahora sí, por favor. Y ha redondeado la idea, con Manuel Segarra, no sé quién quería hacer el uso de la palabra. No, ya no. Jean-Pierre, vamos a dejar que tus compañeros intervengan. Ya no, en el chat no han escrito ninguna pregunta, Vanessa. Si me permite, doctor, Vanessa, Manuel. Buenas tardes. Adelante. Sí, estaba escribiendo el comentario, lo que usted manifiesta, ¿no? El 30 y el 70%, wow, es una diferencia muy abismal, ¿no? Definitivamente, doctor, no comparto la idea que usted manifiesta. ¿Por qué? Porque si tenemos más personas iletradas en el Congreso, en un cargo político, definitivamente las cosas van a ser muchas veces desdobladas. Con facilidad se van a romper los valores. Es lo que está pasando hoy en el Congreso de la República, donde muchas personas llegan con un valor y simplemente porque alguien que tiene un título de maestro, de doctor, de licenciado, simplemente le mira por los hombros a una persona iletrada que ha llegado por democracia al Congreso. Entonces, yo me pregunto y le hago la repregunta a usted, ¿cómo es posible que para ser docente te pidan un sinnúmero de documentos, diplomados, certificados, artículos en revistas, maestrías, bachiller, licenciatura, doctorado, lo cual pues prácticamente nosotros nos pasamos estudiando casi toda la vida? Y no es posible que una persona iletrada, vuelvo a indicar que no está mal, pero una persona iletrada es más fácil de desdoblar, de romper con los valores con la que llega al Congreso. Vuelvo a repetir, doctor, es la forma con que ahora se maneja el Congreso. Te doy un dinero y simplemente, ¿sabes qué? Los profesores de tal escuela o instituto están reclamando porque no les han dado un presupuesto que ya estaba predestinado desde el año pasado y simplemente no los ha llegado. Oh, ¿qué ha pasado? Simplemente, ¿dónde está ese dinero? ¿Sabe qué? Como no te compete a ti, yo lo voy a tocar. Ahí entra el tema de los estudios superiores. Como tú no lo conoces, señor, ustedes no se metan, nosotros lo que manejamos el tema lo vamos a tocar. Entonces vamos desdoblando la forma neutral que deben tener todos los congresistas. Nosotros hemos acudido ya te entendí la idea. Vamos a evitar el diálogo. Doctor, no, es que si usted ha conversado y tiene sus ideas, entonces no está siendo tolerante también, es lo que nos está hablando. Si usted habla de tolerancia, entonces también permítame a mí culminar con la idea. En todo caso, lo dejamos ahí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con la pregunta. Bueno, has desarrollado varias ideas y
Vamos a dejar que alguien más haga uso de la palabra, Manuel. Hay que ser tolerantes. Jean-Pierre, a ver. Mi pregunta nomás va, ¿en qué momento la democracia se vuelve un peligro? Okay. Vamos a responder primero los comentarios de Manuel Segarra, ¿ya? Vamos a notar tu pregunta, Jean-Pierre, ¿ya? Primero, hay que decirle pues a Manuel que este porcentaje del 70% y 30% suele ser así aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Respecto a la formación profesional en general, de la formación de sus ciudadanos. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, cuando Manuel Segarra dice iletrado, yo supongo que es el analfabeto, ¿no? Entonces, si en lo que yo tengo 25 años en el Congreso trabajando, y hay que entender que el Congreso no es, la función de congresista no es un empleo, básicamente es un cargo de representación popular temporal. Eso para comenzar. Segundo, las personas iletradas que conozco en estos 25 años que han entrado han sido 2 o 3. Estoy pensando en la congresista Hilaria Supa, de Cusco, creo, una congresista de Puno, y evidentemente, por ejemplo, si yo te ponía a conversar aquí, Ángel, Manuel, con ellas, probablemente ellas estuvieran desdoblado aquí a tus pensamientos porque ellas tenían muy claro respecto de la problemática de lo que venían a representar, ¿no? Pero bueno, el objetivo, la lógica es que cuando hablamos de que cualquier ciudadano puede ser representante, estamos hablando de que cualquier peruano, que todos los peruanos deben tener una educación básica. Todos los peruanos deben tener una educación básica, o sea, el analfabeto y el iletrado debe estar desterrado el analfabetismo debe estar desterrado de nuestro país. Bueno, y ahora si vemos las estadísticas, quizás habrá un 5% de analfabetos, ¿no? Pero bueno, y esos casos son los menores. Ahora, pregunto, ¿los ciudadanos que salen con educación secundaria pueden ser considerados iletrados? Definitivamente no. ¿Pueden considerarse como minusválidos mentales que no pueden representar a un sector de la sociedad? Definitivamente tampoco. En este sentido, se espera, la lógica es, según la Constitución, todos tenemos derecho a una educación básica, entonces cualquiera que llegue al Congreso mínimamente debe tener una educación básica. En este sentido, no puede ser iletrado. ¿Pueden haber casos de iletrados? Sí. ¿Por qué? Por esa educación tradicional que tuvimos de hace 30 o 40 años, donde, bueno, pues las clases eran dirigidas para determinados grupos sociales, ¿no? ¿Ok? Pero eso, conforme pasa el tiempo, se va corrigiendo, ¿no? Entonces, en el Congreso, si vemos la estructura de los representantes, podemos encontrar pues, que básicamente la gran mayoría tiene formación superior. Y hay un grupo minoritario de personas que tienen educación básica, secundaria completa, ¿no? Un empresario, por ejemplo, que no ha tenido educación superior, pero que es un empresario chico. Hay algunos representantes que no han tenido universidad, ¿no? Como por ejemplo Víctor Raúl Ayala Torres, un digno presidente de la Asamblea Constituyente que no tuvo educación superior, solamente educación básica. Pero bueno, entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? En este sentido, entonces, se espera que en el Parlamento hayan representantes de todos los sectores de la sociedad. Podemos decir, oye, ya está bien, en última instancia los peruanos en una referéndum podemos decir, no queremos que solamente los que tengan educación superior o los más capaces sean los representantes. Puede ser, pero ojo, ya no somos democracia. Ese demos, pueblo, tratos, poder, ya no serviría, sino sería la
la meritocracia, por ejemplo, el gobierno de los tercios superiores, ¿no? O de los más capaces, o de la aristocracia, por ejemplo, de los nobles, de las familias respetables, ¿no? O de la oligarquía, de la plutocracia, ¿no? Los que tienen dinero, los que gobiernan. Pero la democracia y nuestra constitución, cuando nuestros constituyentes se sentaron y dijeron, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo queremos nuestro país? Dijeron, vamos a hacer una democracia representativa. Ese es nuestro sistema. ¿Y cuándo se vuelve un peligro? Esa es una buena pregunta, Jean-Pierre. ¿Cuándo se vuelve la democracia un peligro? Les había dicho que en democracia no se proscribe ni siquiera al que plantea la anulación de la democracia. Vamos a suponer que alguien forma un partido político y dice, nosotros no creemos en la democracia y vamos a cambiar este sistema y vamos a ir por una meritocracia, por ejemplo. ¿Ya? Esa es nuestra plataforma. O en su otro extremo van a decir, vamos a hacer una dictadura, vamos a adoptar un sistema distinto, diferente a la democracia, ¿no? Que se base en la fuerza. Incluso la democracia dice, participa, pues, compite. Si la población vota por ti, entonces estarán decidiendo incluso eliminar a la misma democracia. Ahí, diría desde mi punto de vista, se convierte en un peligro para la misma democracia. Pero aún así, te deja decidir. Te deja en la libertad de que decida. Bien, vamos a continuar y terminando la segunda parte vamos a dar a otra rueda de preguntas. ¿Ya? Vamos con el Congreso. Comencemos por acá. ¿Para qué sirve el Congreso? ¿Alguien quiere dar una respuesta así chiquita? Eso no es pregunta para desarrollar ni comentar, sino alguien se anima a dar una respuesta así rápida. ¿No? Bien. Para dar leyes, doctor. Para crear leyes. ¿Quién? Para crear leyes, Marcia. ¿Para qué? Leyes, para crear leyes. Me dice. Crear. Ok, Marcia, gracias. Marcia me dice para crear leyes. Efectivamente, esta es la respuesta que me dan en todas las partes del país, ¿no? Para hacer leyes. Tu tablet. Pásate con tu tablet. A ver, Miriam, muteate, por favor. ¿Para qué sirve me dicen que es para hacer leyes? Ok, ya. Sí, vamos a suponer por un ratito que sí, efectivamente, para hacer leyes. Es una máquina de hacer leyes. Si se trata de hacer leyes, les propongo dos cosas. Miren, ¿ah? ¿Qué les parece si buscamos a los 5 hombres más sabios? No sé, pues, ¿qué les parece? Uno de Trujillo, uno de Arequipa, uno de Lima, que tengan su PhD, su doctorado en el extranjero, y les decimos, hagan las leyes que el país necesita. Se convierten en un poder legislativo. Nos ahorramos así los 130 congresistas, donde hay incluso personas que no tienen educación superior. ¿Qué les parece? ¿Mm? O peor aún, miren, quizás estos 5 hombres sabios nos pueden cobrar mucho, ¿no? 5 ceros. Decimos, nos ahorramos a estos señores. ¿Qué les parece mejor si sacamos fotocopia de las leyes más importantes de los países desarrollados y decimos que sea el cumplimiento de todos los peruanos? ¿Qué les parece? Bueno, se trata de hacer leyes, hay que escoger la ley más importante o a los hombres que mejor puedan hacer leyes. ¿Qué les parece esa medida? ¿Alguien quiere comentar? Natalie, a ver, dale. No te escucho, tienes que activar tu audio. ¿No? ¿Otra persona? Si se trata de sacar copias, de las leyes de otros países, creo que no se podría hacer porque cada país tiene una realidad problemática distinta.
Correcto, cada país tiene una realidad distinta. Así es. Pregunto, ¿la realidad de Trujillo es la misma realidad de Tumbes? Pregunto, ¿la No, no lo es. de Ayacucho es No lo igual es. a? No lo es. No lo es, efectivamente. Entonces el tema es un poco más complejo que hacer leyes, Diana. Efectivamente, entonces aquí vamos a comenzar con desarrollar algunas ideas un poco fuertes para comenzar a desarrollarlas. Miren lo que voy a decir, ¿no? El Congreso, antes que nada, primero hace posible representar al país. Representa al país. Ojo, no es que te represente a ti, Diana o Miriam o Marcia, no a ti, sino en general al país. Ustedes se van a preguntar, ¿y cómo es eso que representa al país? Vamos a desarrollarlo. Segundo, ¿y para qué representa al país? Para que se aborden los grandes conflictos del país. Ok, miren lo que voy a decir, ¿eh? Los conflictos del país. ¿Qué significa? Que es el espacio donde nosotros los peruanos podemos sacar nuestros trapitos al aire, decirnos nuestras verdades, nuestros problemas y tomar decisiones. En este sentido, es el espacio para la organización del conflicto institucionalizado. Vamos a comenzar a desarrollar estas ideas, ¿ya? Primero, ¿cómo es eso de que hace posible la representación del país? Sí, la idea es que el Perú se represente como si fuera un espejo en el Parlamento. ¿Por qué? Porque no es posible porque todos los peruanos nos podamos reunir. En la Grecia antigua se reunían 50.000 ciudadanos en una ágora, decidían directamente qué se hacía por voto, por sorteo, lo que fuere, ¿no? Pero solamente Trujillo tiene más de, no sé, pues 200.000 habitantes, ¿no? Pero pensemos en La Libertad, tiene ya sus casi 2 millones de habitantes. Entonces, ¿nos podríamos reunir? No, pensemos en el Perú, que tiene 32 millones de habitantes. ¿Nos podemos reunir? No nos podemos reunir. Entonces, tenemos que elegir representantes. Entonces, la idea es que estos representantes, justamente, miren la palabra, representantes, es la unión de un vocablo y una palabra, ¿no? Representantes, presentar algo que está ausente. ¿Qué está ausente? El país, ¿no? ¿A través de quiénes? A través de los congresistas. Y entonces, cuando hablamos de la representación, les dije que la idea es que hay que reproducir las principales características de esta realidad, ¿no? Cuando Diana me decía, oye, sí, cada país tiene su realidad, sí, entonces hay que reproducir la realidad de este país en el Parlamento. Y cuando hablo de la realidad, hablo de sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, de las personas con formación profesional y también las personas que no tienen formación profesional porque tienen sus realidades distintas. La realidad de un profesional es la misma de la familia o de la forma de vivir de una persona que no tiene formación profesional, son completamente distintas. Entonces, miren, las principales características que se reproducen en este proceso son 3 para reproducir al país. Acuérdense, geográfica, ideológica o política y socioeconómica. A ver, ¿cómo es esto, profesor? No entiendo. Geográfica. ¿Cómo se reproduce geográficamente miles de kilómetros, millones de personas en un parlamento? Lo que hacemos es dividir al país en regiones o técnicamente en distritos electorales, ¿no? Entonces decimos, al menos cada región debe tener un representante. Ojo, a mayor cantidad de población, mayor cantidad de representantes. ¿Cuál es el departamento que tiene menos habitantes, menos población? Es Madre de Dios. ¿Cuántos representantes tiene? 1. Ahí está. 170.000 habitantes. Es la región más pequeña. Luego vienen las grandes. ¿Cuál es la más grande? Lima. ¿Cuántos habitantes tiene? Más de 10 millones. ¿Cuántos representantes? 36. 36 o 33, no estoy muy seguro. Vanesita, por favor, corrobórame ese dato. Con la creación del distrito de peruanos en el exterior, creo que eso ha cambiado. Luego tenemos los medianos, y aquí está vuestro departamento. La Libertad y Piura, que son los medianos. 2 millones de habitantes y al menos tienen 7 representantes. Luego vienen otro grupo de medianos, como es Arequipa y Cajamarca, que tiene 6, y Ancash, Cusco,
Lambayeque y Puno, que tienen 5 y 4 respectivamente. Callao y Calima provincias, Loreto y San Martín, 4 representantes cada uno. Luego vienen los pequeños, que son de 3 y de 2. Ahí tenemos Ayacucho, Huánuco y Ucayali, que tienen 3 representantes, y tenemos Amazonas, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, y ahora en esta elección, los peruanos que viven en España, en Estados Unidos, en Japón, en Italia, también van a poder elegir 2 representantes. Estamos reproduciendo al país geográficamente. Miren la importancia. En el Estado no hay ninguna institución que tenga este nivel de representación. Vamos a sumarle otro factor más que es importante. ¿Cuál dije que era la segunda representación que se lograba? ¿Se acuerdan? La representación ideológica. De lo que se trata es que en la composición de ese parlamento se debe reproducir el sentir, el pensar, la posición ideológica de los peruanos. Oiga, ¿cómo es eso posible? ¿Es posible trasladar la posición ideológica de los peruanos en la composición del Congreso? Sí. Justamente las elecciones sirven para eso. Las elecciones nos dicen, sí, 40%, por ejemplo, siente y vota por un partido A, 30% por un partido B, 20% por un partido C y 10% por un partido D. Esa composición, esa forma de pensar del peruano, de sentirse, de ubicarse ideológicamente, se reproduce en la composición del Congreso y decimos, de esos 130 parlamentarios, 13, por ejemplo, deben pertenecer al partido D, 10%. Y así sucesivamente. 26% del partido C, 30% del partido B y, 39 del partido B y 52 congresistas del partido A. Miren, estamos reproduciendo la posición ideológica de los peruanos en la composición del Parlamento. En este sentido, en el Parlamento estarían las fuerzas políticas más relevantes que han logrado pasar la valla electoral, que han tenido mayor votación y mayor respaldo popular, a diferencia del Ejecutivo. En el Ejecutivo solamente va un grupo político. En el Parlamento están presentes todas las posturas políticas, mayorías y minorías, conviviendo unos con otros, ¿no? De posiciones ideológicas distintas, diferentes y a veces diametralmente opuestas. ¿Y cuál es la tercera característica que se reproduce en la representación socioeconómica? Miren, de lo que se trata es de representar la actividad y que hayan pues los diferentes estratos, ¿no? De las diferentes actividades ocupacionales, que estén los empresarios, los profesionales, los trabajadores, hombres, mujeres, personas que representan a la niñez, jóvenes, adultos mayores, católicos, protestantes, de otras religiones, de las diferentes etnias, blancos, mestizos, nativos, quechuas, aymaras, etcétera, que pertenecen al ámbito social y al ámbito deportivo. Entonces, lo que se trata es de reproducir la realidad socioeconómica del país, y por eso los partidos políticos, cuando te hacen su oferta electoral, te presentan de todo. Desde el cantante de música folclórica hasta el empresario agroexportador o el connotado intelectual académico de la localidad. Entonces, ¿quién es para escoger? Ojo, miren, ¿no? En el caso de La Libertad, primero tenés que escoger de entre 20 partidos políticos. Ahora, cuando hablen por 20, miren, 20, multipliquen 20 por 7. 280 candidatos, 280 ciudadanos como nosotros, vecinos de aquí, ¿no? Que bueno, que tienen su tienda, tienen su empresa, o trabajan ahí en la institución pública, que tienen su farmacia, etcétera, deciden postularse. Y nosotros escogemos y decidimos quién queremos que sea. De los 14 partidos políticos hemos tenido que escoger uno.
Y dentro del 1 hemos tenido también la posibilidad de escoger 7 candidatos. Que habían 7 números, del 1 al 7. Quizás entonces el partido político en el número 1 te ha puesto al profesional, en el 2 te ha puesto al empresario, en el 3 te ha puesto al religioso, en el 4 te ha puesto al dirigente deportivo, en el 5, perdón. Y ahí en los últimos te han puesto, por ejemplo, al dirigente agrícola y en el 7 al dirigente sindical. El ciudadano tiene la oportunidad de cambiar ese orden con su voto preferencial y decir, no, yo le voy a poner a los últimos en el primero. O está bien, yo me siento satisfecho y representado por los primeros y voto por los primeros. Les vuelvo a reiterar, quienes les damos el pasaporte y el acceso a los representantes somos nosotros, los ciudadanos. Entonces, pues en ese sentido el Congreso se convierte justamente en el primer poder del Estado, porque representa al país. Y en ese sentido tiene la función de representar y en esa condición puede realizar otras funciones, como por ejemplo la de legislar, preparar las leyes que el país necesita. Y de hecho, las leyes más importantes, ¿sabes? Porque el Ejecutivo, como su nombre dice, ejecuta. El Parlamento tiene reservada determinadas prerrogativas para las leyes más importantes, como por ejemplo la aprobación de tratados, la aprobación de impuestos, la modificación de la estructura del Estado, ¿no? La afectación a nuestros derechos, la declaración de guerra y esas cosas, ¿no? Están exclusivamente reservadas para el Parlamento. Incluso a veces cuando el presidente quiere legislar, va y le dice, por favor, delégame tus facultades por un tiempito y por una materia específica que hay una urgencia que sea presentada. Entonces los parlamentarios dicen, a ver, le cedemos nuestra facultad de legislar al Ejecutivo por un tiempito, votan y dicen, ya, ok, solamente en estos temas y por 1 o 2 meses, y después me das cuenta de las leyes que has producido para yo ratificarlas. Fiscalizar. Los congresistas en este caso tienen la responsabilidad o en la función de fiscalizar, tienen la prerrogativa de justamente ver qué hace el Ejecutivo, invitar a los ministros para que expliquen qué están haciendo en el sector de educación, qué están haciendo con las partidas para la ejecución como dice un compañero, de los colegios, porque quien maneja los recursos es el Ejecutivo. Quien maneja el presupuesto es el Ejecutivo. Entonces la idea es ver cómo ejecuta. Y cuando hablo del Ejecutivo no solamente hablo del Poder Central, sino también es ir y preguntarle al gobernador regional, a ver, cómo está la ejecución de estos proyectos en educación o en salud, lo que puede. Incluso puede ir y preguntarle al alcalde provincial o al alcalde distrital y decirle, a ver, ¿qué problemas hay con la posta? ¿Qué problemas hay con la ejecución de esa pista o esa carretera? Fiscalizar, ¿no? Puede meterse a las comisarías, puede meterse a los cuarteles, etc., ¿no? Y funciones electivas, como por ejemplo, elegir a otras autoridades, como por ejemplo a los magistrados del Tribunal Constitucional o al defensor del pueblo. ¿Lo podría elegir el presidente? Sí, lo podría elegir, pero básicamente sería como un empleado suyo, ¿no? Como un ministro, por ejemplo. Pero en cambio, cuando eligen los grupos políticos del Parlamento, ya es una cosa más distinta, ¿no? Es que responde a una persona, ni siquiera a un solo grupo político.